un ciclo que el corazón nuestro tiende a hacer constantemente. Nosotros vivimos muchas veces en ese ciclo del pecado. Y nosotros muchas veces, si nos vamos a la Biblia, pensamos de que el pecado comenzó cuando Israel pecaba, cuando adoraba a ídolos, ¿sí? Pero el pecado no empieza ahí, no empieza adorando a estatuas. El pecado comienza muchísimo más atrás, cuando está Adán y Eva, ¿sí? El pecado comienza ahí, en el huerto del Edén. Les invito a abrir Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. En la Nueva Traducción Viviente, Leandro, ¿lo puedes leer? Sí. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bien, ellos podían comer de todo, ¿sí? Podían hacer lo que querían en el huerto del Edén. Pero Dios, ¿qué hace? Establece un límite. Y no lo hace por capricho, sino que Él lo hace para advertirles y poner un orden, ¿sí? Les da una orden. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Naila, ¿puedes leerlo? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. El 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces pusieron hojas de higuera para cubrirse. bien. Eva ve que el fruto es agradable, lo desea, no solamente eso, sino que lo toma y después lo come. No solamente ella, sino que le da a Adán, ¿sí? Lo comparte. Ellos lo que hacen es decidir por su propia cuenta. Dios nos dio el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Deciden. ¿Y qué decidieron? Decidieron desobedecer, decidieron desviarse. Y ahora nosotros nos encontramos con 3 puntos: independencia, vergüenza y ruptura, ¿sí? Independencia, ¿por qué? Porque no necesito saber lo que Dios me quiere decir. No quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. No necesito saber que Dios me diga lo que es bueno y lo que es malo. Ahí tenemos independencia. Vergüenza, ellos cosen hojas, ¿sí? Y tratan de esconderse, tratan de tapar esa desnudez que al abrir se le abrieron los ojos. Y ruptura, la comunión con Dios se rompe. Ellos podían ver cara a cara a Dios, podían caminar con Dios, podían estar con Dios. Y el pecado que hizo, separó, rompió esa comunión que ellos tenían a causa de la desobediencia, ¿sí? Pero Dios, en su amor, en su misericordia, vamos a leer Génesis 3, 21. Flor, ¿lo tenés? El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Acá vemos algo maravilloso, vemos algo asombroso. ¿Qué hace Dios? Le da ropa, le da pieles, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica muerte, implica derramamiento de sangre. Esto implicaba una cobertura. Él estaba cubriendo sus pecados, ¿sí? Aunque ellos pecaron, lo que hace Dios es cubrir, ¿sí? Él los cubre con ese derramamiento de sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos nosotros acá en Génesis? Vemos orden que Dios dio, vemos desobediencia
que hace Adán y Eva. Pero también vemos que hubo amor, que hubo gracia, ¿sí? Dios es amor, Dios nos da de esa gracia. Nosotros, siglos después, si seguimos leyendo la Biblia, nos encontramos en el tiempo de los jueces, ¿sí? Y en el tiempo de los jueces, nosotros nos vamos a encontrar con un ciclo. Este ciclo se llama el ciclo de la apostasía. ¿Qué sucede acá? Apostatar es abandonar la fe. En el tiempo de los jueces, el pueblo lo que hacía era todo un ciclo. Abandonaba la fe, ¿sí? Apostataba. A causa de eso, sufrían opresión. Después se arrepentían, Dios los liberaba y tenían paz. En el tiempo de la apostasía, ellos se apartan de Dios, ¿sí? Se olvidan del Señor. Sufren opresión. ¿Cómo sufren opresión? Dios permite que las naciones que están a su alrededor los opriman. A causa de eso, ellos tienen un arrepentimiento. Cuando ellos se arrepienten, Dios los libera. ¿Cómo? Levantando un juez, ¿sí? Uno de los jueces, Otoniel, Débora, Gedeón y Sansón. El más conocido para nosotros es Sansón, ¿sí? Ellos fueron algunos de los jueces que estuvieron en Israel. Y después de eso tenemos la paz. Dios da un tiempo de paz. ¿Por qué un tiempo? Porque cuando moría ese juez, el pueblo que hacía volvía a pecar, volvía a caer nuevamente en el pecado, adoraba ídolos, ¿sí? Se desviaban y se olvidaban de Dios. Ese es el ciclo de la apostasía. Y así estuvieron por años, ¿sí? En el Edén nosotros vemos que Dios habla, el hombre duda, ¿sí? Desobedece, hay consecuencias, que es la separación del hombre y de Dios. Pero Dios interviene con gracia, ¿sí? Ese es en el tiempo del Edén, al principio. Después tenemos el tiempo de los jueces, que ahí tenemos que Dios habla, el pueblo se olvida, desobedece, ¿sí? Hay opresión, pero Dios vuelve a intervenir con gracia. Y ahí es cuando tenemos que ellos se arrepienten, tienen liberación y tienen paz, ¿sí? Dios siempre termina actuando con gracia. Donde Dios habla, si bien nosotros desobedecemos, nos ocultamos, tratamos de ocultarnos de Dios, porque nada ni nadie se puede ocultar de Dios, pero Dios termina actuando con gracia. Amén. Amén. Y el problema, nosotros podemos ver que no es solamente acerca de la idolatría, o no es externo, sino que el problema siempre viene del corazón. El corazón siempre tiende a hacer lo malo, porque somos humanos, porque somos imperfectos y porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que siempre tendemos a hacer lo malo. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿A semejanza e imagen de quién? De Dios, ¿sí? Entonces el hombre fue creado en el escalón más alto, ¿sí? A partir de ahí, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando nos separamos y nos alejamos de Dios, ¿qué hacemos? Descendemos, nos vamos bajando, nos vamos separando de Dios, ¿sí? El hombre no fue creado acá y Dios acá. No, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado nos separamos, ¿sí? Nos alejamos de Dios. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace el pecado. Nos aleja completamente de Dios. Por más de que nosotros digamos, yo nunca he pecado. No, nosotros sí pecamos, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos de Dios. La apostasía no empieza adorando estatuas. La apostasía no empieza con idolatría. La apostasía empieza
en el corazón. Eva no tenía una estatua a quien adorar. Eva no tenía, el hombre no tenía a quien adorar. Ellos tenían su corazón, tenían su libre albedrío. Su decisión fue la que los llevó a caer. Su decisión fue la que los llevó a alejarse de Dios. ¿Sí? Eva ve que el fruto es bueno. Cuando ella come, no pasó nada. Después vienen las consecuencias. ¿Sí? Después se produce la muerte, la separación con Dios. Lo mismo sucedió con Israel. Ellos veían que las naciones paganas, las naciones de alrededor, tal vez tenían la razón, pero después veían las consecuencias. Después veían que iban a caer. ¿Sí? Ambos, tanto Israel como el hombre en Génesis, eligieron según sus ojos, eligieron según su propia voluntad. Ellos tenían el libre albedrío, podían elegir el bien o podían elegir el mal. Lamentablemente, eligieron el mal. Muchas veces nosotros somos así, nos dejamos llevar por las cosas del mundo y terminamos eligiendo mal. Terminamos el orgullo, la soberbia, todo eso muchas veces nos termina dominando. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos ese libre albedrío. Y nosotros, si queremos, podemos seguir a Dios. Si no queremos, no lo seguimos. Pero después están las consecuencias. Y acá vemos que el problema nunca fue externo, sino que siempre fue interno. ¿Sí? Esto es porque el hombre siempre tiende a hacer lo malo. Y como les decía hace rato, eso es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La Biblia dice que nunca nadie no ha pecado. ¿Sí? Lo vamos a leer. Eclesiastés 7:20. Karen, ¿lo tenés? Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Romanos 3, versículo 10. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Primera de Juan 1:8. Fanny, ¿lo puede leer? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si miramos bien el ciclo de la apostasía, allá, de jueces, varias veces se repite en nuestros corazones, varias veces se repite en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos alejamos. Después que nos alejamos, vienen las consecuencias. Pero si nosotros clamamos a Dios, si nosotros clamamos al Padre, Él viene en su amor y nos rescata. ¿Sí? Pero muchas veces cuando todo está bien, ¿qué pasa? Nos volvemos a alejar y volvemos a caer en el pecado. Muchas veces este ciclo que pasó allá en Jueces, que nosotros decimos cómo van a abandonar la fe, cómo van a abandonar a Dios, muchas veces ese ciclo pasa en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros decimos, no, como una persona que va a la iglesia puede pasar de eso. Sí, porque somos imperfectos, porque seguimos cometiendo pecados, porque seguimos. La cuestión es cómo
esa responsabilidad. ¿Nos tomamos de la mano de Dios o seguimos solos? ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos al Salvador. ¿Cuántos anhelan al Salvador? Amén. Pero muchas veces, muy pocas veces, anhelamos a Dios como nuestro dueño y Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos las correcciones que Dios nos da. Nosotros muchas veces hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, cuando Dios empieza a hacer su voluntad, no, Señor, mejor déjame un poquito de esto, déjame un poquitito de aquello. ¿Estamos aceptando la voluntad de Dios? ¿Dejamos que Él sea nuestro Señor, nuestro dueño? Como Salvador lo amamos. Ahora, como nuestro Señor, como nuestro dueño. Cuando nosotros leemos en la Biblia que Cristo murió por todos, ¿sí? Esto indica que todos pecamos. Entonces, todos, ¿qué necesitamos? Todos necesitamos perdón, necesitamos salvación, necesitamos de su gracia. Amén. En Génesis nosotros vimos que el pecado entra al mundo a causa de la desobediencia. Y esa desobediencia afectó a todo el mundo. Pero eso no queda ahí, sino que en la cruz vino nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hasta el 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pónelo, ¿no? Ese necesito, me parece que lo leí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pablo nos está diciendo que uno que desobedeció trajo condenación a todo el mundo, pero uno que obedeció, a causa de él, muchos seremos justos, seremos declarados justos. Amén. Está hablando de Adán y está hablando de Jesús. ¿Sí? A causa de una desobediencia, sufrimos condenación todos. Pero Cristo, que murió en una cruz, nos trajo salvación, nos trajo justificación a todos. La gracia de Cristo nos pone en una relación correcta nuevamente con Dios. ¿Sí? Lo que hace Jesús es acercarnos, es volver a traer esa separación que nos produjo el pecado. Jesús lo que hace es traernos nuevamente esa relación con Dios. ¿Y qué es lo que nos da Jesús? La vida eterna. Amén. Pero hay una condición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener esa vida eterna? Creer solamente en Él. ¿Sí? Creer que Él es el único Señor y Salvador. Amén. En Jueces nosotros vimos un ciclo repetitivo. Ellos pecaban, tenían opresión, después clamor, arrepentimiento, liberación y paz. ¿Sí? Y así todo se volvía a repetir. Pero en Romanos nosotros notamos algo diferente. ¿Por qué? Porque Cristo rompe con ese ciclo.
¿Sí? Los hijos de Dios no deberíamos estar viviendo en ciclos. No deberíamos estar viviendo en ese ciclo de que nos alejamos, volvemos, nos arrepentimos, clamamos. ¿Sí? No deberíamos estar viviendo en esos ciclos. Porque Jesús ya quitó todo eso. Ahora nosotros somos salvos por su gracia. Amén. Amén. Y no deberíamos estar tratando de salir de todo eso, sino vivir desde la victoria. Amén. No vivir desde el pecado, desde la ley, sino vivir desde la victoria, porque Jesús ya venció. Amén. Amén. Antes nosotros teníamos condenación, teníamos separación y teníamos muerte. Pero Jesús vino, nos rescató y ahora tenemos justificación, tenemos acceso al Padre y tenemos vida. Amén. Amén. Tal vez, muchas veces escucharon acerca de este mensaje, tal vez escucharon o estudiaron, ¿sí? Porque vemos varios que ya hemos estudiado acerca de esto. Incluso cuando yo estaba preparando la palabra, yo decía, Señor, pero si esto ya lo sabemos, ya conocemos acerca de tu salvación, ya conocemos acerca del pecado, sabemos lo que es pecado, amén. Pero en medio de todas mis preguntas, ¿saben lo que venía? El lema de este año. Dice Jesús, la única verdad. ¿Sí? Entonces, la pregunta ya no era histórica, ya no era qué hicieron los jueces, qué pasó con el pecado en Génesis, ya no era algo histórico, sino que la pregunta era más personal. Y yo decía, entonces, ¿por qué volver a patrones que Jesús ya rompió? ¿Por qué volver a patrones que Jesús ya venció? Ya está. ¿Sí? Si Cristo rompió con ese ciclo, si Cristo, su obediencia ya fue suficiente, si la gracia, como decían Romanos, sobreabundó, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué vivir como si estuviéramos bajo la ley? Y muchas veces nosotros nos sentimos cómodos viviendo bajo esa ley, viviendo alejados de Dios. Muchas veces nos sentimos cómodos, pero no es cómodo vivir separado de Dios. No es agradable para nuestros corazones. La pastora hablaba acerca de la alabanza. No es agradable vivir separados, vivir como si nada, cantar o decir que venimos así como si nada. Si Jesús es la única verdad, que ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿vivo realmente en esa verdad? Nosotros ya conocemos acerca del pecado, ya conocemos acerca de que Jesús vino, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, como humanos siempre vamos a pecar, ¿sí? Porque no somos Dios, ¿sí? Nosotros siempre vamos a pecar, pero la diferencia está en cómo vamos a afrontar ese pecado, cómo vamos a afrontar esa responsabilidad. Amén. Que nosotros podamos reflexionar y aferrarnos completamente a Jesús, porque Él ya rompió con todos los ciclos, el ciclo de la apostasía, el ciclo del pecado, que nosotros podamos aferrarnos completamente a Él. Amén. Amén. Y alejarnos completamente de las cosas que nos alejan realmente de Dios. Que nosotros podamos examinar nuestro corazón y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque esto me está pasando y no lo estoy afrontando, no lo estoy tomando de la mejor manera. No estoy de tu mano. Amén.
que nosotros podamos reflexionar y decir lo que realmente hay en nuestro corazón, esas basuritas que están en nuestro corazón y nos están molestando a la hora de adorar, a la hora de exaltar a Dios, que nosotros podamos venir y con total sinceridad decirle a Dios lo que nos está pasando. Porque en una oración solamente Dios y nosotros sabemos lo que nos pasa. Amén. Que podamos ser completamente sinceros con Él y vivir en esa única verdad, que la única verdad es Cristo. Amén. 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 Yo les invito a que puedan ponerse de pie.